Hola a todos, bienvenidos a este video de YouTube donde vamos a hablar de noticias de inmigración y esto tiene que ver con dinero, dinero, dinero. Así es, se está proponiendo una indemnización para las familias que fueron separadas en la frontera durante la época del expresidente Donald Trump bajo la época de tolerancia cero. Estas familias podrían recibir hasta $450,000 de indemnización y también se está hablando de que el ICE deberá indemnizar con 17 millones de dólares a inmigrantes que recibían $1 al día por su trabajo en centros de detención que estaban bajo el mandato de ICE. Así que ya venimos con toda esa información, no se desconecten. Bueno, abogada Narciso, entonces tenemos estas noticias que son positivas y son propuestas que hablan de darle dinero a inmigrantes. Una de ellas tiene que ver con la administración de Biden, que está considerando darle $450,000 por persona a los inmigrantes que fueron separados en la frontera. Y no solamente tenemos esta noticia, sino que también un centro de ICE deberá indemnizar con 17 millones de dólares a inmigrantes que recibían $1 por día al trabajar dentro de un centro de detención. Es un centro de detención de GEO que pertenece a un grupo privado y está localizado en Washington. Y allí estas personas pues trabajaban en el área de la cocina, en el área de limpieza, y pues lamentablemente estos inmigrantes estaban recibiendo solamente $1 de compensación al día, lo cual fue considerado algo injusto por parte de un juez federal que dictaminó que estas personas deben ser indemnizadas y son aproximadamente 10,000 inmigrantes que deberán recibir una indemnización económica. Bueno, Laura, el día de hoy estamos hablando de dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? Obviamente, encuéntrame esa persona y yo me caso con ella porque realmente es lo que ocupo en mi vida. Bueno, aquí, amigos, lo que les voy a decir es esto. Aquí en este caso, hablando de estas compensaciones, estamos hablando de dólares, no de pesos, no de quetzales, de dólares americanos a estos familiares que sufrieron una miseria, un infierno en este mundo real. Estamos hablando del año 2018, donde la tolerancia cero era muy activa durante la presidencia del expresidente Donald Trump. Una de las claves que hizo, si acaso los miembros que nos están viendo no se recuerdan, es separar familias que detienen entre la aduana de Estados Unidos y el país mexicano. No sé si te recuerdas, Laura, había pues una controversia muy grande en los Estados Unidos cuando grupos de familiares entraban por la aduana de los Estados Unidos y México, los capturaban aquí adentro de los Estados Unidos y separaban esos grupos de familia, separaban a las mujeres y a los caballeros y de sus hijos. Los hijos los separaban y llevaban a otro lugar, y a los padres, los adultos, los pusían en proceso criminal y les daban un cargo, delito menor de entrar a los Estados Unidos ilegal. Obviamente esta ley y esta implementación que tenía el gobierno tenía una meta, y esa meta es decirle a todo inmigrante que estaba afuera: no entren a los Estados Unidos porque te vamos a separar de tu familia. Era algo terrible y feo. ¿Por qué? Porque lo más peor que le puedes hacer a un padre es separarle de su criatura y decirle que ya no lo van a ver. Obviamente estamos hablando de esta ley de inmigración. Entrando a los Estados Unidos sí es algo que puede ser ilegal, especialmente si vienes a los Estados Unidos y no entras por una aduana. Obviamente pidiendo el asilo no es un tema ilegal, es un derecho que una persona tiene, y es lo que la ley de los Estados Unidos y leyes internacionales dicen que una persona puede hacer. Pero en esa época los Estados Unidos tenía una política muy fuerte contra el inmigrante, los quería separar, los quería hacer vivir una miseria para que ellos ya no entren a los Estados Unidos. Y obviamente esta política se hizo con esa meta de separar a familias, pero sin ninguna meta de pues unir a estas familias ya que estén separadas. Y la triste
triste realidad es que este tema de esta política trajo mucha trauma entre familias y hijos menores de edades, hijos que ya no reconocían a sus padres o quizás tenían temas o pues quizás daño psicológico o daño mental, y eso es algo terrible. Obviamente cualquier cantidad de dinero nunca va a traer muchas veces lo que una persona ocupa para tener una vida mejor aquí en los Estados Unidos. Lo bueno es que estamos viendo actualmente el año 2021 y es una diferente política acerca de los inmigrantes y las fallas del años anteriores. Separando a familias fue algo muy traumático. Hasta la misma administración que estaba separando a familias paró de hacer eso por la controversia que existía en este mismo país durante el tiempo que lo estaba haciendo. Ese mismo gobierno paró de hacer eso porque escuchó el público y el público no le gustaba lo que estaba viendo acerca de niños llorando en jaulas y sus padres separando, también llorando que extrañaban a sus hijos, y de repente un padre en Guatemala o en El Salvador ya estaba en esos países y sus hijos estaban aquí en los Estados Unidos sin los padres y sin saber cómo se van a unirse nuevamente. Obviamente eso ha cambiado. Este nuevo gobierno ha hecho pues organizaciones a través del gobierno para unir estas familias, y ahora estamos hablando de compensación acerca de la trauma que estas gentes vivieron. Laura, ¿qué me dices de esa compensación? Bueno, abogado Narciso, $450,000 para personas que fueron separadas en la frontera es bastante dinero. ¿Qué piensas tú acerca de entregarle casi $500,000 a las familias que fueron separadas allí en la frontera como parte de una indemnización económica? Bueno, claro, Laura, eso es el dinero que va a tener un impacto demasiadamente para cualquier ser humano aquí adentro de los Estados Unidos. Ahora imagínate que este ser humano esté en un país como Guatemala, El Salvador, todo el cambio de la vida de pues sus hijos, de su propia vida que va a poder tener esa persona. Pero obviamente esto no es sin controversia. Obviamente este presupuesto, pues este rumor, trae pues gente que tiene opiniones fuertes, y quizás yo te quiero dar una de esas opiniones, y estas opiniones vienen de gente que está dentro de los Estados Unidos, gente que está en el poder, y también obviamente los ciudadanos de los Estados Unidos. Obviamente vamos a poner uno de estos comentarios aquí en la pantalla, y yo te voy a repasar este comentario. Este comentario viene del representante Mo Brooks del estado de Alabama, y obviamente es un republicano, y dice que no puede creer que tenemos gente entrando ilegalmente a los Estados Unidos, y esta administración del presidente Biden quiere usar los impuestos de pues el pueblo para ayudarle a esta gente después que hizo una conducta ilegal. Esto es una locura. Bueno, esto es una opinión demasiadamente fuerte acerca de pues, la gente que está en poder. Igual está al otro lado del tema acerca de la inmigración. Bueno, yo quiero ver qué opina el público. ¿Debemos de darle esta cantidad de dinero a la gente que sufrió esta miseria, o no le debemos de dar este dinero? Laura, ¿qué es lo que tú piensas? Yo pienso que sí debe darse un dinero, una compensación económica a estas familias, porque esas familias, bueno, sufrieron obviamente un impacto psicológico bastante fuerte. Algunas de esas familias aún permanecen separadas. Se dice que más de 500 niños aún no han podido ser reconectados con sus familiares en el extranjero, entonces están prácticamente perdidos, están en un limbo y no han podido reconectarse con su familia. Entonces sí hay un trauma, sí hay un daño psicológico que debería ser reparado, pero no sé tanto dinero qué pueda pasar con una familia de estas, digamos, si la devuelven a un país en Centroamérica donde hay tanta criminalidad, con casi $500,000, no sé qué vaya a pasar. No sé si esta persona termine secuestrada, no sé si de pronto sea mejor opción ayudar a estas familias para que puedan permanecer en Estados Unidos y puedan tener un estatus legal aquí que les permita trabajar y tener un futuro en este país donde hay tantas oportunidades. Entonces, la verdad, no sé si sea una buena idea darles tanto dinero. Sí pienso que debe haber una compensación, pero $500,000 me parece que es un poco exagerado. Sabes que, Laura, yo 100% estoy de acuerdo contigo. Mi corazón se rompe en medio cuando yo escucho de estas familias que tuvieron que sufrir esta miseria. Yo pienso que este gobierno sí le debe algo a ellos,
pero el monto de dinero de es demasiadamente mucho dinero y yo pienso que va a causar mucho más problemas. Obviamente lo que me preocupa bastante es cómo este país obviamente puede tomar un tema de ser, tener una opinión que quizás es anti-inmigrante y subirlo mucho más arriba y ser mucho más anti-inmigrante si esta administración decida hacer esto. Yo de mi parte pienso que estas personas merecen este beneficio, pero igual yo quiero ser pues realístico y decirle a la gente que es muy probable que esto no va a suceder por el hecho que la opinión política ahorita quizás está muy en contra de este movimiento que supuestamente es un rumor que quiere hacer la administración de Joe Biden. Igual, aunque sea pues una noticia, la controversia y la opinión del público es demasiadamente negativa en contra de esto. Lo que yo pienso que debemos hacer obviamente es darle una compensación de un tipo a estas familias que fueron separados y quizás darles una oportunidad de entrar a los Estados Unidos y quizás conseguirles a ellos un permiso de trabajo y un camino a la residencia. Eso va a resolver muchos de los problemas que tenemos aquí en los Estados Unidos, especialmente con el tema de que no tenemos suficientemente trabajadores para pues tomar unos puestos, unos trabajos que son esenciales aquí en los Estados Unidos. Yo pienso que si este gobierno quiere hacer un impacto a estas familias, el dinero sí hace un impacto, pero el impacto más grande es dándoles algo muy especial y eso se llama oportunidad, porque eso es realmente lo que ellos estaban buscando desde el principio de venir de Guatemala, Honduras, El Salvador, tomar ese viaje tan peligroso, venir a los Estados Unidos, obviamente enfrentar esta miseria. Yo pienso que todavía ellos persiguen y buscan esa oportunidad que sus países no los pudieron otorgar, y yo pienso que si los Estados Unidos le abre la oportunidad a ellos, le da esta oportunidad de venir aquí nuevamente, tener un permiso de trabajo, entrenamiento, educación de trabajo y ponerlos a un plan para ser residentes permanentes, yo pienso que eso va a tener un impacto mucho más positivo para esta gente y también va a tener insatisfecho la gente adentro de este país que quizás tenga una opinión negativa en contra de los inmigrantes, una opinión anti-inmigrante. Yo pienso que también vamos a poder quizás poner las opiniones de ellos en satisfecho. Y por otro lado, también hablando de temas de indemnizaciones económicas, un centro de ICE deberá indemnizar con 17 millones de dólares a migrantes que recibían $1 al día por su trabajo. Y los detalles que tenemos de esta noticia es que más de 10.000 inmigrantes que recibieron $1 al día por limpiar sanitarios, cocinar y lavar ropas en un centro de detención privado en el estado de Washington recibirán una compensación de 17.3 millones de dólares al ser considerados víctimas de robo salarial, así determinó un jurado federal. GEO Group es la empresa que es propietaria de una cárcel migratoria en Tacoma llamada Northwest ICE Processing Center y violó durante más de 15 años la ley del salario mínimo de Washington, que exige se pague un sueldo de al menos $13.69 por hora, concluyó el panel. Este veredicto, que deriva de una demanda interpuesta por la Fiscalía General de Washington, podría tener implicaciones en otros centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, que desde hace varios años han sido criticados por explotar a las personas que están allí esperando una respuesta en su solicitud de asilo o que se resuelva su situación migratoria. La querella de la Fiscalía de Washington reclama que GEO se enriqueció injustamente y se benefició de extensas violaciones de salario mínimo, a pesar de que proyectó una ganancia anual de 57 millones de dólares al operar una instalación carcelaria con capacidad para albergar hasta 1.575 inmigrantes. Es de hecho el cuarto centro de ICE más grande del país y en 2015 renovó un contrato con esa agencia que vence en el 2025. Los abogados que representaron a los demandantes dijeron que buscarán a cada uno de los afectados para entregarles la compensación de 17.3 millones de dólares, incluso si se encuentran en sus países de origen. Los montos que recibirán van de unos $20 a más de $30.000 según las horas que trabajaron. En promedio se les otorgarán unos $1.700 por persona.
Bueno, amigos, lo que estamos viendo aquí es un impacto acerca de lo que está pasando en los Estados Unidos. Anteriormente, si la gente no sabe, estamos hablando de gente en centros de detenciones adentro de los Estados Unidos que está pues en un proceso de corte de inmigración siendo deportado. Obviamente no todo el mundo que tiene o está enfrentando, peleando un caso quizás relacionado al asilo, quizás para eliminar una amenaza de deportación y está enfrentando una corte de inmigración, una corte de deportación. Lamentablemente no todo el mundo tiene la oportunidad de estar libre. Algunas gentes están adentro de centros de detenciones. La mayoría de estos centros de detenciones son privados. Cuando digo y uso la palabra privada es que son negocios, son organizaciones, negocios, y obviamente ellos tienen contratos con el gobierno federal para darle espacio de cama a esta gente que el gobierno quiere detener y no los quiere dejar suelto mientras sigue el proceso de su corte de asilo, etcétera, etcétera. Durante el tiempo que esta persona está preso, detenido, obviamente están allá 24 horas, 7 días a la semana, y en ese tema el centro de detención trata de mantener sus propios, obviamente su propia organización, su propio edificio, limpiando, lavando baños, oficinas, cocinando para los otros detenidos, etcétera, etcétera. Y ese trabajo que hicieron la gente que participó en estos centros de detenciones tenía nada más un pago de $1. Eso es una miseria, pero obviamente la lógica de ellos es que, bueno, están detenidos y eso realmente no es un trabajo, es como servicio voluntario adentro del centro de detención que les vamos a dar una compensación muy pequeña de $1. Y esto, lo que sucedió aquí es que el gobierno no está de acuerdo en eso, tan siquiera el estado de Washington, que tiene este centro de detención. Yo pienso que es algo positivo. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser humano y no importa quién es o de a dónde viene o de qué color de piel tiene. Yo pienso que debemos de pues darle algo que merece el ser humano. No pienso que una persona tiene un valor menos de pues $1 comparado con el salario mínimo. Eso es algo, una miseria, y realmente yo tengo una opinión demasiadamente fuerte con estos centros de detenciones privados, pero mejor no lo comparto aquí, pero igual yo pienso que pues esto es un camino en una dirección positiva, porque sí, al fin del día estamos viendo a los inmigrantes como seres humanos. Así es, abogado Narciso, muchísimas gracias como siempre por estar en este espacio para informar a los inmigrantes con esas buenas noticias que traemos positivas el día de hoy. Claro, la gente que nos ve aquí, por favor, suscríbanse, toquen la campanita y también comparten sus comentarios, sus ideas. ¿Qué piensan de estas noticias? ¿Debemos de darle compensaciones a inmigrantes? ¿Debemos de pagarle a gente que está encerrado en centros de detención el salario mínimo? Ustedes díganme. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Así es, que tengan una feliz tarde. Cuídense. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes. Hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.